Pues ya estamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues el webinar del día de hoy se tratará de marco legal. La idea fundamental de que podamos ver el marco legal es poder determinar y acotar las actividades que nosotros realizamos dentro de los servicios. La verdad es que como profesión, el gremio médico y de enfermería nos acostumbraron desde la formación a saber mucho y tener mucho expertise con relación pues, a las cuestiones técnicas, pero poco en realidad en las escuelas nos enseñan con relación al marco legal, al seguimiento legal. Cuando nosotros salimos a enfrentar la vida ya en un trabajo, en realidad sabemos poco acerca de qué y hasta dónde nosotros podemos llegar y qué podemos hacer dentro de nuestras áreas de trabajo. El hecho de saberlo no es alarmista, es específicamente con la finalidad de saber con toda claridad cuáles son mis responsabilidades profesionales al yo adquirir un título y una cédula y trabajar en este gremio, ¿no? Ahora, cuando nosotros trabajamos adicionalmente en la salud ocupacional, tenemos justamente este punto en donde las empresas también tienen que cumplir legalmente con muchos preceptos y muchos apuntes que la ley genera, y entonces eso nos hace partícipes justamente de este proceso. Quisiera contarles que inicialmente hay una máxima que en la ley, que adicional de que es como tal un fundamento de ley y está marcado así, también viene referido en un artículo de una ley mexicana que está puesta en el Código Civil Federal, y en el artículo número 21 nos dice que la ignorancia de las leyes no nos excusa de su cumplimiento. Entonces, el hecho de que nosotros le digamos a una autoridad, no, es que no sabía que eso se tenía que hacer, no me excusa en ningún momento que yo no lo haga. Entonces, es importante no solamente que esta materia o esto que nosotros vamos a ver en este webinar específicamente estará revisando temas relacionados a la salud y a la salud ocupacional. Pero es conveniente que de pronto ustedes revisen en sus ámbitos personales, si van a hacer una construcción en su casa, si ustedes van a, no sé, formar una sociedad de colonos,
si ustedes tienen un hijo, cuáles son los fundamentos legales de todo esto y qué es lo que ustedes tienen que, pues, que conocer para llevarlo de manera adecuada y justamente se cumpla este punto en donde la ignorancia a las leyes no excusa el cumplimiento de las mismas. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me escuchan de manera correcta? De repente con un poquito de interferencia, Sofía. Ok, pero en general bien. Sí. Sí. Gracias. Muy bien, entonces, ¿para qué nos sirve nosotros conocer los marcos legales? Una es porque evitamos multas. La otra es para generar un marco de acción y también ajustarnos a las necesidades de convivencia. Es para lo que nos sirven las leyes, es para determinar los alcances y acotar las actividades que se realizan en una materia determinada. En este caso, en la salud y en la salud ocupacional, ustedes saben que hay leyes, reglamentos y normas pues que nos rigen. Y es justamente lo que nos hace poder convivir entre profesionales de manera adecuada y acorde, ¿no? Ahorita que lleguemos a la zona normativa, ya les estaré pidiendo que me den algunos ejemplos de normas que ustedes mismos han estado pues trabajando. Ahora, resulta que nuestra ley tiene una pirámide de fundamentación. Esta pirámide se llama pirámide de Kelsen, que justamente también viene referida en el artículo 133 de la Constitución. En este artículo 133 de la Constitución, lo que dice en pocas palabras es que una ley se subordina a las otras. Entonces, hay leyes que son muchísimo más importantes en exigencia que otras leyes. Y hay leyes que justamente se van diluyendo desde lo que es utópico hasta lo que es completamente operativo. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse una pirámide. En esta pirámide vienen los diferentes tipos de posicionamientos legales, siendo la ley más importante en nuestro país, la más importante por la que nadie puede pasar, la que se tiene que respetar a todas luces, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución es la ley más importante que tenemos. Pero resulta que nuestra ley se puede unir a tratados internacionales. Mientras, por supuesto, el tratado internacional no tenga algo que contraponga con nuestra ley, un tratado internacional se puede incluir y entonces, después de que está nuestra Constitución, están los tratados internacionales y después vienen leyes que son federales. A estas leyes se les conoce como leyes que tienen una participación en todas las entidades del país. Entonces, estas leyes, estén ustedes en Chiapas o estén ustedes en Guanajuato o pudieran estar en Monterrey, es exactamente la misma cuestión, ya que es una ley que se genera para todo el país. Hay algunas otras que son leyes locales, esas leyes locales que pudieran ser municipales o bien estatales, esas específicamente tienen acción sobre una región determinada de nuestro país. Después de ahí vienen los reglamentos y después de los reglamentos vienen normas. Ahora, les comento este punto. Cada artículo de la Constitución, por lo menos, tiene una ley a su cargo. Es decir, ¿me pueden recordar cuál es el artículo de la Constitución que habla de salud? ¿Alguno entre todos los que... El 4. Muy bien. ¿Quién me lo dijo? Jessica Estrada. Muy bien, Jessy. Justamente, el artículo número 4, pues habla acerca de la salud, pero ¿qué creen? El artículo 4, si ustedes lo ven, también habla de la igualdad.
y también habla de algunos otros puntos, y entonces de ese artículo cuarto se deriva, por supuesto, la Ley General de Salud, pero se derivan otras leyes. Y si vamos a algún otro artículo constitucional, también se pueden derivar algunas otras muchas, como por ejemplo, ¿me pueden recordar cuál es el artículo del trabajo constitucional que habla del trabajo? Artículo 123. ¿No escuché bien? ¿Me lo podrían repetir? Artículo 123. El artículo 123, muy bien. Entonces, el artículo 123, por ejemplo, se divide en dos grandes partes, la disposición A del artículo y la disposición B. Pero del artículo 123 se deriva la Ley Federal del Trabajo y también la ley del IMSS y también la del ISSSTE y también se deriva la de Pemex. Entonces, por supuesto, partes de esas leyes, pero están referidas justamente ahí. Entonces, de un artículo de nuestra Constitución se generan muchísimas leyes de carácter federal. Entonces, la materia legal es una materia muy amplia. Podríamos decir que hay muchos hasta artículos escritos que he podido revisar, en donde se confiere que o sea, por más bueno que se hacen leyes, no puedes saberte todas las leyes, pero entonces tienes que saber en dónde encontrar la referencia correcta de esa ley, que eso es justamente lo que estaremos revisando en este momento. Este que ustedes ven aquí es un pequeño gran resumen de toda la legislación disponible en salud ocupacional y seguridad. En algunos puntos solo puse algunos ejemplos porque es demasiado vasta. Entonces, si ustedes revisan, la parte de hasta arriba es la Constitución Política de los Estados Unidos. Después vienen los tratados internacionales, que en esos tratados internacionales ustedes pueden encontrar un tratado internacional de seguridad y el otro, y alguno de salud. De hecho, vienen marcados y vienen los años en los que fueron diseñados estos acuerdos internacionales. Sé que es demasiada información para una diapositiva y que tal vez se ve pequeño, pero lo que quiero hacerles ver es que es una disciplina grande y nosotros tenemos que buscar la mayor cantidad de referencias. Aparte de esto, en el año 2021 se hizo la revisión de la mayor parte de nuestras leyes federales. Entonces, al hacerse esa revisión de las leyes federales, que ustedes pueden ver justamente del lado izquierdo de su pantalla, que vienen ahí las referencias y la mayor parte de nuestras leyes tuvo alguna modificación durante los últimos años. Específicamente en el año 2021 hubo varias que tienen que ver con nuestro tema de acción, que es la salud y la seguridad. Aparte de eso, hubo una modificación en ley, en donde antes existía una ley que se llamaba de metrología y normalización, que lo que se encargaba era de regular que si una pesa tenía que estar pesando 1 kilo, de verdad lo pesara. O que si una regla decía que tenía que ser 1 metro, en realidad fuera 1 metro. Esa ley de normalización fue modificada y cambiada en el año 2020 por la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces, hubo muchas modificaciones derivadas de ello y justamente en un ratito les comento en qué nos ha afectado a nosotros para la búsqueda de información. Después de las leyes, les decía, vienen los reglamentos, los que principalmente tienen que ver con nosotros en salud ocupacional. Ajá, ¿están escuchando bien? No, se escucha mucha interferencia. ¿Mucha interferencia? No, más Denme bien un es minuto. como ruido en el micrófono. ¿Mandé? Es como que el ruidito de su micrófono con algo, doctora.
Denme un minuto, por favor. ¿Así me escuchan mejor? ¿Me pueden confirmar? Perfecto. Sí, muy bien. Escuchado. Sí, Doc, te escuchas perfecta. Ok, disculpen ustedes, era el micrófono que estaba ocupando, entonces cambié de micrófono. Si por favor no se escuchara, por favor coméntenme para que me dé cuenta y podamos regresar. Ahora, el contexto de el documento, perdón, de la diapositiva que les estaba mostrando con relación al marco legal general, ¿se comprendió o repito parte de esta información? El Sí, artículo se 1. escuchó, Doc. Ok, muy bien, entonces sigo. Entonces les comentaba que una vez que pasamos al apartado de reglamentos, el reglamento más importante que tenemos es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Él sienta bases para las actividades que hacen las personas que tenemos seguridad o tenemos actividades relacionadas con seguridad y aparte sienta bases para las actividades que se tienen en salud ocupacional. Entonces, ese reglamento es muy importante y no ha tenido cambios desde el año 2014. Ha estado en revisiones, mas no ha tenido modificaciones. Entonces, eso pues es hasta cierto punto bueno porque en realidad no se ha modificado nada en ese aspecto, ¿no? Después de eso vienen las normas oficiales mexicanas. Estas normas oficiales mexicanas, si ustedes ven en el mismo apartado en donde dice Segov, STPS, SSA, Semarnat, vienen algunos ejemplos. A nosotros los que nos impactan específicamente son todas las de salud, todas las que tienen que ver con seguridad y tendría que ser específicamente una de las Semarnat que habla acerca de residuos peligrosos biológicos infecciosos. Eso es lo que principalmente nos atañe a nosotros, pero salud, seguridad, medio ambiente y protección civil se puede ver reflejado justamente en este diagrama que les estoy compartiendo. Ahora hablemos un poquito de cada uno de los artículos que nos es relevante en la salud ocupacional. Como les decía, o como ustedes bien me recordaban, dos artículos fundamentales de la Constitución relacionados con la salud ocupacional, pues es el artículo 4 y el artículo 123. Debo de decirles que en este momento, insisto, el marco legal no es solamente para salud, seguridad, medio ambiente, protección civil. Hay marcos legales que tienen que ver con cuestiones financieras, con cuestiones de recursos humanos, con cuestiones nominales, etc. Entonces, los marcos legales dependen mucho de las actividades a las cuales nosotros nos dediquemos. En este caso, pues en salud ocupacional nos confieren estas dos de manera importante. El artículo 4, que habla que todas las personas tienen derecho a la protección a la salud, y el artículo 123, que tiene
la referencia de que todas las personas tenemos derecho al trabajo que sea digno y socialmente útil. Y viene dividido, insisto, en dos vertientes, el apartado A y el apartado B de este artículo constitucional. ¿Por qué se dividen? Porque en uno habla de los trabajadores que son privados, es decir, como ustedes y como yo, como lo son los trabajadores para los cuales nosotros damos servicios. Ese es el apartado A, es decir, que a esas personas se les da seguro social. Y en el apartado B se tiene a los trabajadores del Estado. ¿Cuál es la diferencia entre tener un apartado A y un apartado B? Que las personas que corresponden al apartado B tienen una prohibición constitucional de hacer huelgas. Las personas que estamos en el apartado A tenemos una condicionante de poder hacer huelgas. Pero en el apartado B, la gente que trabaja en el Estado constitucionalmente no puede generar una huelga. Entonces el Estado puede romper la huelga si es que se llegara a presentar en algún momento. ¿Por qué lo hacen? Justamente porque si el Estado es el que... Si el Estado es el que está generando que se dé continuidad a las cuestiones, no sé, de la luz, el agua, el drenaje y todo eso, si la gente hiciera una huelga, pues tendríamos un problema, ¿no? Entonces es por eso que existe esa diferencia. Ahora, en la Ley General de Salud, les puedo preguntar honestamente, ¿cuántas personas, y me ayudan a levantar el dedito del Teams, en donde diga que les gusta o un aplauso o alguna seña en Teams, de cuántas personas que estamos reunidas el día de hoy han ojeado siquiera con ganas de sí querer saber algo la Ley General de Salud? Bueno, sí. Ha habido algunos. Ya van a ser todos, ¿no? Solo por obligación, Chofis. Muy bien, me da mucho gusto que por lo menos lo hayan ojeado. La verdad es que es la ley que nos rige al ser profesionales de la salud. Entonces, el no haberla abierto nunca es un tema, porque entonces es nuestro marco de referencia. Nuestro marco de referencia nosotros como profesionales de la salud. Entonces, si no la han abierto, les recomiendo que por lo menos la ojeen. De hecho, ustedes van a encontrar en ella que se determinan muchas, de manera importante, se determina que la especialidad en salud ocupacional es un deseable para el país y es una materia que tiene relevancia en la propia Ley General de Salud. Y es un punto que poco nos enseñan en la escuela, pero que tiene una gran relevancia cuando uno va leyendo la Ley General de Salud. Uno puede encontrar que en muchos apartados habla acerca del trabajo que nosotros hacemos. Y en dos puntos específicamente se norman las actividades que nosotros hacemos en la industria. La Ley General de Salud cuenta con 18 apartados. Pero uno es doble, o sea que en realidad son 19 apartados. De estos 18 apartados más el apartado adicional, dos de ellos, que es el apartado 7 y el apartado 8, hablan acerca de las actividades que tenemos que hacer en el trabajo, en las empresas. Y en algunos puntos no lo menciona solo como en la empresa, sino la persona que es trabajadora. Y nosotros sabemos que muchas de las personas que trabajan, pues trabajan sin estar empleadas específicamente en una empresa.
Entonces, también parte del gobierno tiene que velar por la salud de las personas que trabajan, aunque no estén dadas de alta en una empresa o no sean parte del Estado. Ajá, y eso se subsidia justamente a través de nuestros impuestos. Entonces, el punto 7 y el punto 8 habla acerca de la promoción de la salud y viene un apartado de la promoción de la salud de la empresa, y el otro te habla de la prevención y control de enfermedades y accidentes, en este caso profesionales. Entonces, es una parte que por lo menos tendríamos que revisar. Entonces, una de las tareas que tendrían es poder revisar el apartado número 7 o el título número 7 y 8 de la Ley General de Salud, tomando en cuenta que la Ley General de Salud tuvo revisión y modificación en el año 2021. Ajá. Se los comento porque hay algunas leyes que van a encontrar que son un poco más antiguas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien. No, doc. Generalmente nos preocupamos mucho por saber, ya que estamos trabajando en la industria, nos preocupamos mucho por saber acerca de cuestiones del trabajo y sabernos las leyes del trabajo. Y entonces, en este punto, la Ley Federal del Trabajo cuenta con todos estos títulos que acaban siendo, pues, bastantes, pero nosotros nos tenemos que concretar, o más bien, el punto de salud ocupacional se concreta en el título 9. En el resto de los títulos de la Ley Federal del Trabajo, ustedes van a encontrar cosas muy interesantes, o sea, hay cosas verdaderamente, pues, interesantes, desde cuestiones de vacaciones salariales, etc., hasta lo que se puede ver en el título 9. En el título 9, lo que van a encontrar son justamente la determinación de los riesgos de trabajo y sus seguimientos, ya sea a través de incapacidades, ya sea a través de que se generen incapacidades permanentes parciales. Existen tablas de evaluación para saber específicamente si alguien se lastima, cuánto beneficio económico puede recibir, lo cual debo de decirles que en realidad es muy poco, pero viene todo reglamentado y fijado en el título 9, que habla acerca de los riesgos profesionales, ¿ok? Ahora, hay otra ley que resulta ser muy parecida en muchos de los puntos, es más, es copia y pega de la Ley Federal del Trabajo, algunos de los artículos que vienen descritos en la Ley del Seguro Social. En la Ley del Seguro Social, que también tuvo una revisión y modificación en el año 2021, tendríamos que estar revisando el título 2 y el título 6, que es acerca de que habla acerca de la relación de la salud y el trabajo. En la Ley del Seguro Social, generalmente cuando les doy yo inducción, imagino que así lo están haciendo también en este momento, les comento que el Seguro Social no es una institución propiamente de salud. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una gran aseguradora para los trabajadores privados. Entonces, como aseguradora, no solamente asegura la salud de la gente, sino asegura su seguridad social. Es decir, que gracias a ello tenemos algunos otros beneficios, como es Infonavit, como es que si alguien se casa, le den pues una lana, que es bien poquita, no se casen. No es cierto, no es cierto. Que si alguien en familia fallece, también reciben un subsidio económico, que si el trabajador se lesiona, entonces también recibe un subsidio económico, no sé, existen muchos puntos específicos de la Ley del Seguro Social, pero el que tiene que ver con salud y lo que tiene que ver con
con la seguridad social, pero referida específicamente a la salud, es el título segundo y el título sexto de la Ley del Seguro Social. Ahora, después de que hemos terminado con las leyes más importantes, vienen algunos reglamentos. Este es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento establece todas las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y consta de 9 títulos. En este punto, todos los títulos del reglamento, todos los títulos son importantes, pero no todos aplican a todos los giros industriales. Entonces, hay que determinar, después de una revisión, cuáles son los giros que pudieran estar más apegados a las actividades de trabajo que ustedes tengan. En este reglamento te dice que el patrón tiene obligaciones y que también el trabajador tiene obligaciones. Es el primer documento en el que hace partícipes a ambos de las obligaciones que se tienen. Es decir, así como el patrón es responsable de equipar o dar equipo de protección personal, de hacer análisis y demás, también el trabajador tiene responsabilidades. Entonces, dado ese contexto, en este reglamento sí se hace esa anotación. Ahora, este reglamento en realidad tiene muchos años de su formación. Este reglamento viene de un reglamento anterior que se llama Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. Este reglamento fue modificado en el 2014 porque las normas de la Secretaría del Trabajo habían evolucionado muchísimo más que el propio reglamento. Entonces, había una discordancia entre el reglamento y la norma oficial mexicana, que ya les decía que el reglamento tiene una implicación más importante que la norma oficial mexicana, pero si una y el otro no se llevan, entonces lo que ocasionan pues es una discrepancia en la información que se presenta cuando uno necesita revisar a qué marco se le va a hacer caso. Entonces se hace esta modificación y entonces ahora empatan y están intentando que algunas de las normas que han salido nuevas evidentemente empaten con el reglamento y la generación que se dio en ese 2014. Entonces muchas de las normas que son más o menos nuevas tienen su base justamente en esa modificación en ese año. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doc. Bueno, ahora les comento que después de los reglamentos vienen normas mexicanas. Estas normas mexicanas se dividen en 3 tipos de normas. Unas que son las normas oficiales mexicanas, las otras son las normas mexicanas como tal, y la otra son las normas de referencia. Las 2 que les estoy poniendo en recuadros verdes, o recuadros más claros, esas normas son de carácter voluntario. La norma oficial mexicana no tiene un carácter voluntario, tiene un carácter obligatorio. Entonces, la que se tiene que seguir, cumplir y hacer cumplir es la norma oficial mexicana. Entonces, estas normas oficiales mexicanas son las que regulan y hacen operativa a la Constitución. Entonces, estas normas se supone, y así lo dicta la modificación que tuvo esta ley de normalización, que las normas oficiales mexicanas tienen que ser revisadas cada 5 años. El tema es que tenemos algunas normas que tienen muchísimos años y no se han modificado. Entonces hay algunos conceptos que tal vez ya no están tan a la vanguardia, pero de todos modos, en el contexto general y como documentos de consulta, siguen funcionando de manera correcta.
Ahora, las normas oficiales mexicanas tienen diferentes entidades que las pueden generar. Estas entidades, ahorita les pongo todas las que actualmente están vigentes, son 18 entidades las que pueden generar normas oficiales mexicanas. Pero por ejemplo, este es un ejemplo de las normas oficiales mexicanas que se venían manejando. Hay normas que son definitivas, hay normas que son emergentes y hay proyectos de norma. Las normas que son definitivas son las que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que determinan que están en labor, que se tienen que seguir. Las que son emergentes o de emergencia, esas normas son de cumplimiento inmediato, pero de revisión posterior. Como por ejemplo, muchas de las cosas que sucedieron con COVID tuvieron una referencia de emergencia. Entonces hubo algunas modificaciones que se hicieron en los reglamentos y en las mismas normas que tuvieron que ver con una emergencia, porque era lo que estábamos viviendo. Pero hay otras tantas normas que hablan acerca de un proyecto y estas normas se publican, se mandan a revisión por todas las entidades que quieran revisarlas. Es decir, si nosotros como empresa quisiéramos revisar esa norma, nosotros podemos levantar la mano y decir yo no estoy de acuerdo en el punto 5. Especificar por qué no se está de acuerdo, evidentemente bajo un sistema de investigación correcto y teniendo referencias que lo respalden, y se puede mandar para que ese proyecto de norma tenga en consideración lo que nosotros estamos refiriendo. Pero si alguno de ustedes de manera personal también lo quisiera hacer, también lo pueden hacer. Porque entran a la disputa pública para que sean revisadas. Si nadie levanta la mano y nadie hace modificaciones, se aceptan. Si se hacen demasiadas modificaciones, entonces a veces esas normas no proceden. Y entonces viene un nuevo aviso en el Diario Oficial de la Federación, en donde dice que el proyecto de norma fulanito de tal no procedió ya que tenía demasiadas inconsistencias, o no procedió porque había fundamento para que no procediera, ¿no? Entonces, esta es la distribución de las normas como se tienen. Si ustedes ven, las normas en el país aplicadas a todas las entidades que lo pueden generar superan las 1000. Entonces, evidentemente, es demasiada información para una sola persona. Lo único es que hay que saber en dónde referenciar estas normas, de dónde las buscamos. Ahora les cuento un poco acerca de la estructura que tienen las normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas tienen una denominación que es la norma oficial mexicana, que se determina como NOM. Después de eso, lleva un número, que es el número de la norma, que puede ser desde el 1 hasta el número que ustedes quieran. Por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo tenemos números del 100. No es que tengamos más de 100 normas, es que llega un punto en donde cortan y después empiezan normas que hablan acerca de productos y entonces se catalogan dentro de las normas 100 de la Secretaría del Trabajo. Después viene la secretaría que las expide y después de eso viene el año en el que se expide o en el que es modificada. Esa es la construcción de la norma o del número de la norma. Ahora, no sé si ustedes han logrado ver que, por ejemplo, en la norma número 5 de la Secretaría de Salud, existe una norma número 5, SSA1, SSA2 y SSA3. O que hay una norma número 47, SSA3 y SSA1. La 87. Esto se debe a que, aunque es la misma entidad que hace referencia a esta norma, no quieren decir lo mismo. Por ejemplo, las SSA1 hablan de la regulación y el fomento sanitario.
En las SS2 hablan del control y prevención de enfermedades. Y en el SSA3 hablan de la información y nuevas tecnologías. Entonces, cuando ustedes vean referida una norma con cualquiera de estos, aunque todas pertenezcan a la Secretaría de Salud, no pertenecen al mismo ramo de la Secretaría de Salud. De hecho, ustedes pueden ver que la Secretaría de Salud tiene normas como para dar y regalar. Secretaría de Salud tiene 146 normas definitivas. Pero de esas 146 normas definitivas, no todas son aplicables, por ejemplo, a nuestro trabajo ni en consultorio, ni en la empresa, ni en el hospital. Muchas de ellas hablan, por ejemplo, de la calidad en cómo se hace una jeringa, la calidad de la producción de vacunas, habla acerca de, no sé, de cuánto cloro debe de tener el agua de consumo humano. Habla de cuántos coliformes debería de tener el alimento que consumimos. Que debería de ser 0, por cierto, pero habla acerca de todos estos puntos porque justamente van referenciados a cosas que no tienen que ver con la prevención de enfermedades. A nosotros nos corresponden los puntos que tienen que ver justamente con enfermedades y el seguimiento de estas. Entonces, por ejemplo, las de la STPS no tienen STPS 1, 2 y 3 porque esas todas tienen que ver con seguridad y salud en el trabajo. Aunque sí hay una clasificación acerca de las normas de la Secretaría del Trabajo, esta clasificación no se da desde su origen, se da una vez que uno pues las empieza a trabajar, hay diferenciación en estas normas que ahorita se los comento. Pero las de la Secretaría de Salud sí lo tienen y sí es algo que se tiene que revisar y marcar porque no todas aplican a nuestras actividades de trabajo. Ahora, aquí les comento un poco que hay 18 secretarías que pueden generar normas y que esto se da en todos los estados del país. Ahora, coméntenme, ¿cómo creen ustedes que debamos de construir una matriz de riesgos? Porque hasta ahorita hemos hablado del marco legal, pero ¿cómo construimos esta matriz legal? ¿Qué es lo que ustedes han venido haciendo o cómo ustedes lo hacen para determinar qué leyes son las que les aplican o no les aplican? Pues primero se necesita un análisis de riesgo. Detectar los factores de riesgo en el sitio y entonces determinar qué normas nos aplican. Sí, disculpen ustedes, me puse ronca de pronto. Sí, es correcto. Para que nosotros podamos generar una matriz legal, tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo que hay en la empresa, porque si no, trabajamos en la nada. Todos ustedes están asignados a una planta o muchos de ustedes están asignados a una planta o bien están haciendo alguna cobertura en alguna de ellas. Y ustedes pueden revisar que no todos los giros con los que trabajamos tienen los mismos factores de riesgo. Por ejemplo, en IMEDI tenemos empresas que pertenecen al ramo alimenticio. Tenemos empresas que corresponden a la metalmecánica. Tenemos algunas empresas que son del ramo de la manufactura. Hay empresas que hacen investigación.
hay industrias químicas. Entonces, todas las empresas con las que trabajamos no tienen el mismo marco regulatorio, pero tienen algunos símiles. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo relacionado a salud específicamente, el símil es mucho, ya que nosotros debemos de cumplir las normas, los reglamentos y las leyes que van en función a la salud. Entonces, ¿me pueden recordar qué norma habla acerca del expediente médico? La 00. La 404. Esperen, les perdí el audio, denme un segundo. Ya, la 004, el doctor Tercio. Ok, voy a poner Tú sigues escuchando, perdón. Y me pueden decir, por ejemplo, qué norma habla acerca de la infraestructura en el consultorio. La 05, doc. ¿Y me podrían decir cuál es la que habla de la hipertensión arterial? Correcto, la norma número 30. Es la 030, doctora. Correcto. ¿Y qué norma habla acerca de las dislipidemias? La 17. El 037. Ok. Todas esas normas que acabo de mencionar con relación a la salud, y les puedo mencionar más, como por ejemplo la de la diabetes, y por ejemplo podemos hablar acerca de la de VIH, por ejemplo, podemos hablar acerca de los índices de masa corporal, podemos hablar acerca del cáncer cervicuterino o el cáncer de mama, podemos hablar de infinidad de normas que tienen que ver con salud y que de pronto nos cuestan mucho más trabajo recordarlas que recordar algunas normas de la Secretaría del Trabajo. Eso es porque nos bombardean todo el tiempo con normas de la Secretaría del Trabajo, pero nosotros la verdad es que no tenemos que perder de vista que nuestra función dentro de las empresas, aparte de respaldar, por supuesto, todo lo relacionado a salud con relación a las normas de la Secretaría del Trabajo, es también hacer las funciones de prevención a la salud y evitar enfermedades, que en este caso, si ustedes ven en nuestra ley fundamental, que es la Ley General de Salud, viene referenciado en el punto 7 y punto número 8. Entonces, todas las acciones preventivas que también están referenciadas en la norma 30 de la Secretaría del Trabajo, que es la madre de todas las normas en la Secretaría del Trabajo, hace referencia de que tenemos que tener programas de prevención a la salud. Entonces, nosotros también tenemos que regresar a la revisión normativa de las normas de prevención en salud para poder dar una mejor calidad de atención a nuestros trabajadores. Y por supuesto, por ejemplo, les dejo una tarea. En la norma número 30, en la parte de hasta atrás viene, en la última parte de esa norma, viene la forma de la toma de tensión arterial. Ajá. Durante mucho tiempo yo vi en el hospital que la presión arterial la tomaban con los dedos.
que le ponían el brazalete y le inflaban y entonces ponían sus dedos buscando el pulso, pero no era para después poner la campana del esteto, sino era para tomarla. Y entonces, cuando ustedes se ponen en ese punto, ustedes incumplen con una cuestión médica, porque nosotros sabemos que la presión arterial se escucha y no se siente. Ajá. Pero aparte de eso, nosotros incumplimos con una norma oficial mexicana. Por ende, incumplimos con un precepto legal. Entonces, si hay una lesión derivada de que yo hice una mala toma de la presión arterial y no lo puedo constatar como que lo hice con lo que se requiere, pues entonces yo me meto en un problema. Y así con ese ejemplo les puedo dar otros tantos. En esa misma norma te dice, y creo que clínicamente nosotros también lo sabemos, que no se da nifedipino en una emergencia hipertensiva, ¿cierto? Pues en la norma también lo dice. Pero hay todavía personas que lo siguen dando, ¿cierto? Entonces, necesitan ustedes revisar un fundamento para entonces poder dar seguimiento a lo que nosotros hacemos en nuestra actividad profesional diaria. Y no solamente el hecho de que así me lo enseñaron y yo así lo sigo haciendo, porque entonces tienen una responsabilidad legal en ello. Ajá. Y por el momento, o más bien en este momento, pues nosotros no estamos en la escuela. Las cuestiones que suceden sí tienen una repercusión o pudieran tener una repercusión. Y aún estando en la escuela, si ustedes van y revisan como referencia a la Ley Federal del Trabajo, en la Ley Federal del Trabajo viene un apartado que habla de los residentes, porque los considera ya trabajadores. Entonces, si un residente tiene algún tipo de problema, está referenciado en la ley. Y si él, por ejemplo, hace mal uso de sus conocimientos, también está referenciado en la ley. Lo malo es que no nos protege de hacer guardias triples y cuádruples, y eso no dicen, pero vienen otras cosas que tal vez pudieran ser interesantes que las pudieran revisar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Es importante cumplir con todos los fundamentos de la ley y las normativas que tienen que ver con salud. Es importante que por lo menos las conozcan y sepan cuáles son las que sí pueden aplicar a nuestro medio de trabajo. No todas aplican tampoco a nuestro medio de trabajo, porque nosotros trabajamos en consultorios que se asemejan a un consultorio fuera, como un consultorio de primer nivel. Entonces, nosotros no hacemos actividades mayores. Si se requiere de hacer una actividad mayor, se tiene que referenciar, ya sea de manera privada o pública. Me refiero privada a un hospital privado y público al seguro dentro de un consultorio. Nosotros tenemos que derivarlo. Ajá. Sofi, de momento no te escuchas. Las cosas dentro de un consultorio porque tienen que ser derivadas. Nosotros no podemos hacer algunas cosas dentro del consultorio porque es un consultorio de primer nivel. Tienen que ser referenciadas cuando así es. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento legal. Ajá. Y por supuesto, porque en el expertise médico, pues yo no puedo hacer una cirugía en un consultorio. Pongo en grave riesgo tanto mi título como mi cédula, como también pongo en grave riesgo al paciente, porque si no tengo todo lo que se necesita, pues el paciente va a morir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar justamente esos puntos, ¿vale? Tampoco en los consultorios, por ejemplo, no se trata de generar heroísmos, se trata de ser congruentes con la lesión que hay, con la enfermedad que se tiene, con la complicación aguda que se presenta, y entonces poder dar un inicio y entonces verificar si se tiene que derivar o no a la persona. Ajá, ¿por qué? Porque en muchos casos me ha tocado ser partícipe, ya que me llaman o me buscan para comentarme cosas que de pronto, ya cuando se analizan, pues la verdad es que son muy sobradas de un primer nivel de atención. Entonces, por favor, tengan eso como referencia. Pero lo que sí es que sí tenemos que hacer actividades de prevención, sí, por supuesto, se generan consultas,
Sí, por supuesto, damos seguimientos médicos. Eso sí, o sea, eso es parte de lo que se genera en un consultorio de primer nivel y tiene esos alcances. Ajá. Ahora, ¿cómo buscar la información? Porque de pronto hemos hablado, pues hay ruido, entonces ahora ¿dónde busco cuestiones que me ayuden para determinar cómo dar seguimiento a una exposición por ruido? ¿Dónde está legalmente lo que me compromete? ¿Dónde está legalmente lo que me compromete en cuestiones de químicos o de iluminación o de vibraciones o de cualquier factor de riesgo que ustedes me puedan decir? Todas esas normas se pueden buscar de la siguiente forma. Ahora, tengo que decirles que desde el año, pues sí, desde principios del año pasado hay una falla en el sistema, sobre todo en el normativo, no en el de las leyes o los reglamentos. ¿Cómo lo pueden hacer para encontrar las leyes y los reglamentos más actuales? Se van al Diario Oficial de la Federación, tienen que poner en Google DOF o Diario Oficial de la Federación, se van a la primera búsqueda, me sentí como tiktokera diciéndoles, y se van a la primera y le pican, a partir de ahí les va a salir la página del Diario Oficial de la Federación, y de esa van a encontrar en la cintilla de hasta arriba que dice leyes y reglamentos. En esa de leyes o reglamentos los va a llevar a esta página que justamente les va a poner dos matrices, una de leyes y la otra de reglamentos. Entonces, cada vez que ustedes tengan una duda y quieran consultar una ley o quieran consultar un reglamento, la mejor forma de buscarlo no es ponerle en el buscador Ley Federal del Trabajo, porque les puede dar una versión anterior a la que actualmente está vigente. Entonces ustedes van, la buscan en leyes, buscan Ley Federal del Trabajo y les va a poner la fecha de la creación y la fecha de última actualización. Ajá. De hecho, si entran a ella, pueden encontrar un apartado que dice solamente cuándo, más bien cuáles fueron las modificaciones que se hicieron. Entonces, pues es bastante ágil y bastante amigable, y ahí es donde pueden encontrar las leyes y reglamentos que están vigentes. Leyes y reglamentos que están vigentes en este momento son 332 leyes y reglamentos, incluida la Constitución. Aparte de que pueden bajar estos documentos en Word, en PDF, o los pueden bajar seccionados dependiendo de lo que ustedes necesiten. ¿Vale? Donde empieza a haber problemas es en este punto. Resulta que desde hace mucho tiempo se sabe que la página en donde están contenidas todas las normas vigentes es la página de economía. Entonces, resulta ser que como en el año 2020 hicieron una modificación de ley y esto venía referenciado en la ley de metrología y normalización y la cambiaron por la de calidad en las, infraestructuras, al hacer esa modificación, pues tuvieron que hacer una modificación en estos mismos documentos. Entonces, en la parte de economía que habla acerca de las normas y las que están vigentes, la plataforma está deshabilitada. Antes teníamos una maravillosa página que era esta, que es la que les mostré al inicio. Fue la última captura de pantalla que pude sacar con relación a esa disposición de las normas. Y a partir de ahí se hizo una modificación en la página. Y al hacer la modificación en la página, entonces, aunque ustedes pueden entrar a la Secretaría de Economía y van a encontrar el catálogo de las normas mexicanas y van a encontrar las 3 disposiciones de las normas, que es las normas oficiales, las normas mexicanas y las de referencia, cuando ustedes ingresan, les dicen que el servidor o la zona en donde está esa información está apagada.
Entonces, no hay, en realidad, en este momento, una referencia en donde todas las normas estén completamente vigentes. Hay un sistema a través del que Salud Ocupacional puede buscar normas relacionadas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y es este, que es el apartado del sistema de autogestión, que se llama Asinom. Si ustedes lo ponen en el buscador como Asinom, entonces les va a resaltar esta primera opción, que es Normas Oficiales Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ustedes pueden ir a esta plataforma. En esta plataforma pueden consultar las normas, pero resulta que no están actualizadas. Las normas de la Secretaría del Trabajo hasta el momento, y en esa plataforma solamente llegan hasta la norma número 31. No hay norma 35 y 36, no está referida en la plataforma, pero es lo más cercano que tenemos a las normas actualizadas. ¿Vale? Entonces, lo que sí les puedo comentar es que aquí están todas las normas vigentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas se dividen en normas de seguridad, normas de salud, normas de organización, algunas específicas y normas de producto. Todas estas normas, estas sí concluyen hasta la norma número 36, que es la última que ha salido. Y hay un proyecto de norma 37, pero esa no ha salido. Entonces, estas son las normas que están vigentes en este momento. De estas normas nosotros tendríamos que determinar cuáles son las que competen a nuestro trabajo. Aunque muchas de las normas tienen, por ejemplo, están referenciadas hacia el área de seguridad, tienen algo que ver también con nosotros. Por ejemplo, la norma número 9, ¿me pueden recordar de qué trata? Norma número 9 de la Secretaría del Trabajo. Tiene que ver con las condiciones de seguridad del trabajo, del lugar, de mantenimiento. En altura, trabajo en altura. Muy bien. Entonces, esta norma que habla de trabajos en altura, si ustedes la ven, está puesta en la parte que habla de seguridad. Pero si ustedes en algún momento han leído la norma número 9, hace referencia a que todas las personas que trabajan en altura deben de tener un examen médico por lo menos una vez al año y deben de estar identificadas como un personal ocupacionalmente expuesto justamente a tener una caída. Entonces, en esta norma, aunque es una norma de seguridad, tiene un punto de salud. Ajá. Entonces, muchas de las normas de la Secretaría del Trabajo lo que intentan justamente es que no existan ningún tipo de eventos, ni accidentes, ni incidentes, ni con la instalación, ni con las personas. Entonces son normas de carácter preventivo. Y muchas de ellas tienen juego o están combinadas porque de todos modos tienen que ver una parte con salud. Entonces, la norma número 4, ¿me pueden recordar de qué habla la norma número 4 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Maquinarias y equipo? No escuché. De maquinaria. Maquinarias y equipo. Maquinaria y equipo. Ok. Entonces, esta norma de maquinaria y equipo habla acerca de que hay que tener un manual de primeros auxilios. Y hay que tener identificadas las zonas en donde puede haber atrapamiento. Entonces es cierto que no habla del todo de salud, pero tiene un pequeño punto en donde nosotros sí tenemos que ver.
Ajá, entonces, en todas estas normas, uno tiene que buscar qué es lo que compete a estas normas. De hecho, por ejemplo, me pueden decir la norma que habla de botiquines de emergencias para cualquiera, no de botiquines de emergencias médicas, que esa hace referencia a una norma, pero de la Secretaría de Salud. Y yo lo que quiero es una norma que diga que cualquier persona, aún sin grado médico, puede utilizar una gasa. La 020. La 02. ¿Qué otra? Sí, claro, la 5. Y también la 9. La 027. También la 4. Sí. Si ven en ese punto, son muchas las normas que hablan acerca de tener equipo de primeros auxilios generales, justamente porque hace referencia a la prevención de una lesión mayor, teniendo la posibilidad de una atención al personal. Si nosotros, por ejemplo, hablamos plenamente de las normas de salud, pues esas sí nos competen en su mayoría, y tampoco quiere decir que todo tenga que ver con nosotros. Por ejemplo, en la norma número 10, que me recuerdan de qué se trata. Agentes químicos. Agentes químicos. Muy bien, que habla de químicos. Entonces, en esta norma número 10, es cierto que habla acerca de que nosotros tenemos que hacer espirometrías y que tenemos que darle seguimiento a la exposición a químicos, y hace referencia a que tenemos que buscar índices biológicos de exposición y todos estos puntos. Sí lo comenta, pero también dice que se necesitan hacer monitoreos ambientales. Estos monitoreos ambientales son de seguimiento por el área de seguridad, no son tanto un seguimiento del área de salud ocupacional, sino seguridad nos ayuda con esa información y nosotros generamos el programa a la salud de la exposición que está teniendo la gente. Entonces, si ven, aunque están determinadas de un lado o del otro, siempre existe una correlación entre otras áreas porque la salud ocupacional es multidisciplinaria. Entonces, si hablamos de la norma 11, que es así, creo que es de cajón, casi todos tenemos ese factor de riesgo específicamente, que me pueden recordar cuál es. Ruido. Ruido. Muy bien, ¿qué es ruido? Si ustedes ven en la norma, para su cumplimiento, va a decir que el patrón es responsable tanto de hacer los monitoreos de cuánto ruido hay en el medio ambiente de trabajo, como de tener el programa de conservación de la audición si es que se superan los máximos permisibles. Entonces, todas las normas tienen ese punto de ser multidisciplinarias, y aunque están más tendientes al cuidado de la salud o más tendientes al cuidado de la seguridad, de todos modos nos complementamos. Esto solo por darles algunos de los tantos ejemplos. Estas son todas las normas que están en este momento vigentes. Y hay un tema, lo que sí es que me gustaría que después de que termináramos de esta charla, supieran que casi todo lo que ocurre dentro de una empresa, casi todo tiene una referencia legal. Entonces, si alguien se acerca con ustedes y les dice, oye, pero es que tenemos este factor de riesgo, tenemos posibilidades de caídas y resbalones en la planta, de seguro hay una norma que habla de eso. Si hablamos acerca de trabajos con radiación no ionizante, de seguro hay una norma que habla de eso. De seguro, si nosotros tenemos una fuente de radiación en nuestras actividades de trabajo, no con nosotros, sino en la empresa, de seguro hay una norma que habla de la radiación ionizante.
De seguro, si es una planta en donde tienen tal vez una caldera y los trabajadores trabajan al lado de la caldera y entonces hace un calor como si estuviera uno en el infierno, entonces de seguro va a haber una norma que habla acerca de las condiciones de la temperatura elevada. O tal vez tengo refrigeradores impresionantemente grandes y con unas temperaturas súper bajas, por abajo de los 0 grados, más abajo todavía, y pues necesito hacer un programa de salud. De seguro hay una norma que habla acerca de las temperaturas bajas. Y si hablamos prácticamente de cualquier factor de riesgo que ustedes me indiquen, hay una norma. Y si no hay una norma, hay una referencia en el reglamento. Y si no hay una referencia en el reglamento, hay una referencia en la Ley Federal del Trabajo. Ajá. Y si no la encontramos en la parte de la Ley Federal del Trabajo, a veces está hacia la Ley General de Salud. Entonces lo podemos encontrar referenciado en algún punto con relación a la salud, como por ejemplo, en la ley general, en todo lo que viene derivado de las leyes del trabajo, no habla nada acerca de los alimentos y la inocuidad del alimento. Pero si nosotros nos vamos a la Ley General de Salud y entonces revisamos sus reglamentos, hay una norma que habla acerca de la inocuidad de los alimentos. ¿Me pueden recordar cuál es? Es la 50. Empieza con un 2. Termina con un 1. La Su suma, si sumara todos los dígitos, sería 8. 251. 251. Qué bueno, la norma 251 habla acerca de la inocuidad del alimento. Y antes había otra norma que era la norma 93, que es la norma que fue derogada por la norma 251. Entonces, en estas normas que son aplicables, ahí podemos encontrar cuestiones acerca de inocuidad, por ejemplo. Entonces, si ustedes ven, la rama es amplia, hay que buscar por varias partes, pero siempre que en la empresa les digan algo relacionado con un factor de riesgo, existe una norma para ello. Si no hay una norma, hay una referencia en el reglamento y si no, hay una referencia en la ley. De tal manera que siempre podemos encontrar cómo poder dar atención a un factor de riesgo. Por ejemplo, si yo en este momento les dijera, la norma 36, ¿de qué trata? De riesgos ergonómicos. ¿De todos los riesgos ergonómicos? A la 36.1 de cargas. La 36.2. La 36. Muy bien. Ajá, En este momento, aunque se planea que la norma 36 tenga justamente todos los fundamentos de las referencias del riesgo ergonómico, en este momento la única que está vigente es el riesgo ergonómico de manejo de cargas. Entonces, si en este momento les dijera, pero es que en esta empresa no hay manejo de cargas, sino hay movimientos repetitivos o hay posturas forzadas, entonces no estaría en una norma. Pero si ustedes van al reglamento, en el reglamento dice todos los factores de riesgo. Entonces, se tiene que revisar pues todos los factores de riesgo, por lo menos tener conocimiento de que existen. Ajá. Y también los proyectos de Ahora, el punto, al principio de esta charla, muy al principio, les decía que la reglamentación y tener un marco legal eficiente y tener, por supuesto, una matriz legal eficiente nos evita multas. Siendo la principal multa, el no tener identificado. O sea, si tú no tienes identificado, entonces tú no tienes un mecanismo de acción
Y si no tienes por lo menos mapeado el hecho de que tienes que tener una acción, entonces eso genera la multa más grande. Entonces, si por ejemplo un inspector llega y te dice, oiga, usted tiene ruido, y tú le dices no, pero casi ni siquiera pueden hablar, es evidente que no tienes mapeado o bien que le quieres ver la cara al inspector. Entonces, eso hace que la multa sea muchísimo más grave. Entonces, en general, lo que se plantea es que, aunque no tengas la solución en este momento, sí tienes que tener mapeado cuál es tu factor de riesgo, qué norma le corresponde y cuál es el seguimiento que se le da. Ahora, hasta este momento he hablado pues una buena cantidad del tiempo de lo que un inspector de la Secretaría del Trabajo haría, pero la verdad es que muchos de nosotros ya hemos recibido visitas de inspectores de la Secretaría de Salud. Y entonces en estas revisiones de la Secretaría de Salud hacen revisión a las normas, pero a las normas de prevención y manejo de accidentes, que es lo referenciado en la ley en el punto 7 y 8, pero a su vez que viene revisado en todas las normas que son de ejecución para el consultorio. Entonces nos revisan la norma 4 y nos revisan la norma 5 y nos revisan los programas de prevención a la salud, no solo de prevención a la salud ocupacional, sino los programas de prevención en general. Ahora, muchos de los inspectores, en muchos de los momentos, lo que hacen es meter hilo para sacar hebra. ¿Cómo es? Meter hebra para sacar. La cuestión es que te dicen una cosa y cuando tú quieres defenderte, no puedes objetarles porque tampoco lo conoces. Y algunos de ellos tampoco lo conocen. Eso que quede acá entre nos. Pero muchas veces el inspector va y te dice, es que necesito que me entregues un cuaderno rosa con títulos en café, porque así es como viene en la... Si tú no tienes ni idea de lo que te está diciendo, si tú no tienes ni idea de lo que se está preguntando y tú aceptas eso como un sí, tú le acabas de dar la razón al inspector para que él te marque lo que quiera, aunque al final él lo tiene que respaldar con alguna cita legal. Pero si ustedes no saben de lo que el inspector les está hablando, lo mejor es preguntarles específicamente cuál es el punto del reglamento, ley o norma que está haciendo referencia para nosotros poderle contestar de la mejor manera. Ese es un punto fundamental, el hecho de saber qué es lo que me preguntan para entonces yo dar una respuesta. E insisto, algunas veces los inspectores solamente te ponen el anzuelo para ver si tú caes y entonces ellos puedan llevar como todo este proceso. La otra es que de verdad ni uno ni el otro saben y entonces se dejan ir con lo que el inspector está creyendo. Entonces, la mejor forma de poder defender nuestro trabajo, la mejor forma de poder estar encaminados a una verdadera solución de las necesidades de nuestra empresa, una solución de las necesidades de nosotros como profesionales y aparte poder defendernos ya sea de un paciente, ya sea de la empresa, ya sea de un inspector, ya sea de un auditor, es tener bien marcada y referenciada toda nuestra legalidad dentro de lo que estamos haciendo. Entonces hay que revisar y hay que revisar varias cosas. Ahora, existe otro sistema que está dentro de la misma plataforma de autogestión que ustedes también pueden utilizar y la pueden utilizar de manera anónima. No necesitan tener una cuenta o ser en realidad como tales los que lleven la empresa. ¿Cómo se hace? Se hace a través del mismo sistema, nada más que con el asistente de identificación de normas. En ese asistente ustedes entran como visitantes o entran sin registro. Cuando ingresen les van a preguntar de qué giro es su empresa. De las personas que yo estoy viendo aquí, pues son de las que acabo de comentar, metalmecánicas,
del ramo alimenticio, del ramo cartonero, de la manufactura, de la química, hay centros de distribución. Todas estas empresas entran ahí, ustedes van a ingresan al sistema, les dice de qué tipo de planta es en la que ustedes están, y a partir de ahí estarán poniendo información como de si hay ruido, si hay vibraciones, si la iluminación es correcta, si está deficiente, y les va a sacar un compilado de todas las normas que les proceden y los puntos específicos que se tendrían que cubrir. Entonces, es un ejercicio, si es que lo quieren ustedes hacer, vale la pena, pero solamente les va a dar las normas específicas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No les va a dar otras normas. E insisto, las normas de Secretaría de Salud para nosotros como responsables de las áreas de salud en las empresas en las que trabajamos son muy importantes. Esas sí se tienen que ver. De hecho, si gustan, les paso a cada uno de sus coordinadores un resumen de las principales normas que hay vigentes en este momento en cuanto a salud y en cuanto a seguridad, para que ustedes las tengan a mano. Evidentemente, estas se van modificando cada que la ley va cambiando. ¿Y cómo me entero de estas modificaciones? Porque todos los días visito el Diario Oficial de la Federación para revisar si no hay algún cambio, modificación o alguna nueva implementación. Entonces, como ustedes ven, el tema es vasto, el tema es muy interesante cuando se deja de solamente ver que hay que leer mucho, porque justamente con esto nos defendemos, y de verdad no solo lo vean por una cuestión de la empresa, véanla por una cuestión profesional, personal. O sea, si ustedes de pronto, yo espero que no, pero si de pronto ustedes salen de acá y van a otro lugar a trabajar o trabajan en un hospital o ustedes tienen aparte priva, trabajan de manera privada, pues, y ustedes no saben cuáles son las implicaciones legales que tiene su proceder, ustedes se están metiendo solos en un lío. Entonces, véanlo de una manera diferente, no como eso engorroso en donde hay que leer y leer, y eso, para eso hay abogados. También nosotros tenemos que saber un poquito de estos puntos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta este momento. Haré un comentario final. Doc, estoy haciendo un comentario en el chat acerca de la norma 035, si corresponde a salud, porque usted la colocó en organizacional. ¿Perdón? En el chat hay una duda de la norma 035, si corresponde a salud. Corresponde a... La 035, perdónenme, es que tengo un problema con el audio, La norma 035 no habla de salud. La norma 035 habla de la identificación de un factor de riesgo que puede estar dado por el liderazgo, que puede estar dado por las medidas de la organización del trabajo, como por ejemplo puede ser el hecho de que hay una sobrecarga del trabajo, que hay puestos no definidos, etc. Es decir, aunque se afecta a la salud, tiene que ver con la organización del propio trabajo. Gracias. No, para servirles. No sé si tengan otra duda. Doc, entonces es incorrecto citar un proyecto de norma si es que se presenta un riesgo en el sitio, como en este caso ya existe el proyecto de norma de 36.2, aún no los podemos citar como ley. Aún no se puede citar, pero mira, te puedo comentar que si tú vas a las referencias de la norma número 36,
En las referencias de la norma número 36 viene la referencia de la ISO. En la referencia de la ISO es un sistema estandarizado que sí está normado y que aparte es internacional, y entonces tú a lo mejor no haces referencia a la norma 36 en su versión 2, sino haces referencia a la versión de la ISO que está vigente. Perfecto, gracias. Ahora, eso es un muy buen punto. Todas las normas que están publicadas en el país, todas las normas tienen una referencia, casi como si hicieran una tesis. Es decir, se hace una investigación, se hace una referencia y comprobación de que hay un problema que se tiene que atacar, y entonces la generación de la norma es el paso final. Pero todas las normas, si ustedes van y las revisan, en la parte de hasta abajo, en el final, vienen todas las referencias bibliográficas, y en la parte, después del inicio de la norma, viene un apartado de referencias y similitudes con otras normas. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar todavía más información que puede ser interesante. Por ejemplo, se hablaba de hacer una modificación en la norma 11. Entonces, en esta modificación en la norma 11, en la parte de hasta abajo, viene cuál es la referencia y de qué país estamos tomando la referencia para las modificaciones de la norma de ruido. La norma número 36, la referencia del manejo manual de carga, viene en la parte de abajo y viene referenciado ISO. Entonces, si ustedes necesitan más información o quieren tener más sustento, no solo legal, sino también técnico, pueden irse a las bibliografías de las normas. Ok, gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Sí, Doc, yo de aquí de Carnation. Una preguntota. Hola. Bueno, probablemente lo perdí y probablemente ya lo mencionó, nada más me quedó la duda. En caso, ¿todas las matrices legales tienen que ir solo de normas de Secretaría del Trabajo, o también se deben de incluir las de Secretaría de Salud que vayan a ver con nuestras industrias? Igual que la ley de IMSS y todo eso. ¿Se tiene que agregar? Doy respuesta. Se tienen que agregar todas las normas y todos, voy a empezar desde la Constitución, tendríamos que marcar el punto 4 y el 123 por lo menos, aunque también viene como referencia en la Constitución, por ejemplo, el programa antitabaco. También viene referido en la Constitución el hecho de los ambientes limpios de trabajo. Viene referenciado, por ejemplo, el artículo 73, eso solo en Constitución. Y después de eso tendremos que referenciar todas las leyes que pudieran proceder en nuestros centros de trabajo: Ley General de Salud, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, se me fue, y si hubiera alguna otra ley, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos, también podría ser referenciada. Hay otras leyes que a mí me gustaban como para que las referenciara, pero ya después que las leí no tienen nada que ver, como la Ley de la Protección a la Mujer, la ley se puede referenciar la Ley de Establecimientos Libres de Trabajo, pero aparte de eso tenemos que referenciar los reglamentos que a ello conlleva, y también tendríamos que referenciar las normas de la Secretaría del Trabajo, las de Secretaría de Salud y la de la Semarnat, que es la 87, con relación a residuos peligrosos biológico-infecciosos. O sea, tendríamos que hacer una referencia a todas las normas que nos proceden. De pronto quedan matrices muy grandes, entonces hay formas de acortarlas un poco, pero de todos modos tiene que estar por lo menos mapeado que existen todas estas leyes y hay algo que tiene que ver con nosotros en todas. No sé si con esto contesto la pregunta. Yo creo, bueno, es que aquí, por ejemplo, SHE se encarga de todo como tal la matriz legal,
pero actualmente estamos agregando muchas de las normas, sobre todo de Secretaría de Salud, que ellos no han tomado en cuenta dentro de su matriz legal. Entonces, sería lo correcto que estuviéramos revisando tanto SHI como Salud punto por punto de cuáles son las que nos corresponden a nosotros y subirlas si es que ellos no las tenían mapeadas en un momento, ¿no? Sí, es correcto. Y también es correcto que se haga la actividad así. O sea, insisto, el trabajo de la salud ocupacional, en este caso de salud y seguridad, es un trabajo multidisciplinario. Entonces hay muchas cosas que a mí me competen como salud, pero que no me competen, pero hay otras tantas que no me competen y le competen a seguridad. Entonces ahí lo que cambia es justamente el responsable de la acción. Y en nuestro caso, pues específicamente sí es también tomarle conciencia a las normas que tienen que ver con la Secretaría de Salud. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, quiero comentarles y recordarles que este es el mes justamente de la revisión de las matrices legales. Entonces, por favor, para que, yo sé que cada uno de sus coordinadores se ha estado acercando con ustedes muy posiblemente a revisar este punto o estará a punto de acercarse con ustedes para revisarlo, pero es un buen momento para ponernos a trabajar y actualizar estas matrices. Si es que ya la tienen actualizada, pues no hay tema, está muy bien, pero si después de esta charla les ha surgido alguna duda de algo que tal vez ustedes están haciendo y que no saben si está referenciado en algún lugar, tal vez sería bueno revisarlo justamente para pues tener todo este mapeo completo. Si no tuvieran ninguna otra duda, les agradezco mucho el tiempo y la disposición para estar en esta charla. Por supuesto, también la participación de ustedes. Gracias, Doc. Cuídense, recuerden anotarse en el chat, por favor, los nombres de todos los que estuvieron, para que se pase lista de manera adecuada. En un momento, el área de capacitación se pondrá en contacto vía chat con ustedes para explicarles cómo va a ser el proceso del examen. Espero les guste. Está, según yo, algo más divertido y entretenido. Y espero que hayan logrado recordar pues todas las muchas normas que proceden a nuestro trabajo. Les agradezco muchísimo. Bye.